Vaishnavata curado yara sagara edashe karuna kari. Om Gyanatimirandasya Gyanangyana Shalakaya Chatsurumrita Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovishtan Stapita Yena Bhutale Swayan Rupa Kadamahyan Dadati Padam Tikam. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Rama Rama Hare Hare. Namacharya Varaya Vanaspada Sumurtaje Guru Sevai Kanistaja Vaishnavanam Priyadacham Patitanam Samudarta Bhavapurna Nukirtanai Radhasya Vidatre Sri Gopanandaya Te Namaha. Radha Madhava Pada Padma Rasikan Rupanuga Sarvada Sri Chaitanya Matanusara Charitam Prajam Parivrajaka Nirdiste Rasaraya Hridajitaya Kunjiva Santan Muta Srimatam Pranatosmi Bhakti Hridaya Bhaktiavana Kyan Gurum Panchakalpataruvyascha Kripa Sindhuvya Vacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Hare Krishna. Sean todas bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro curso de Sadachara, o la conducta apropiada para el aspirante al amor puro por Dios. Y en esta clase vamos a continuar con la comprensión de la práctica, con la comprensión de las relaciones con los Vaishnavas, con cómo entender quién es un Vaishnava, cómo entender qué es un yogi, cómo relacionarnos apropiadamente y cómo entender cuál debe ser nuestro estándar en la práctica espiritual. ¿Por qué es importante el tener una conducta ejemplar? Tener un sadhana, una conducta apropiada. Y al respecto, entonces el Señor Krishna le dice a su amigo y discípulo Arjuna en el Bhagavad Gita: Yad acharati sreshtas tat evetaro yanaham sayat pramanam kurute lokashtat anuvartate. Los seres humanos comunes siguen los pasos de un gran ser humano, sea cual fuere la acción que éste ejecute. Y cualesquiera que sean las pautas que él establezca mediante actos ejemplares, el mundo entero las sigue. Por lo tanto, nosotros debemos tener un buen comportamiento para que los demás se inspiren con este comportamiento y de esa manera representemos apropiadamente todo nuestro parampara, representemos apropiadamente nuestro maestro espiritual y en última instancia pues representemos apropiadamente a la verdad absoluta. Y pues vemos como lamentablemente los líderes en este momento dan un mal ejemplo a la sociedad y pues la gente en su ignorancia sigue el ejemplo de estos malos líderes y así son desviados del sendero del Dharma. Por esto es que siempre que hay una declinación de la práctica del Dharma, el Señor Krishna desciende para restablecer el Dharma, proteger a los devotos y aniquilar a los no devotos o a la mentalidad de ser un no devoto, de ser una persona alejada de la verdad. Bien, ¿cuál es el practicante, cuál es el medio y cuál es el fin de nuestra práctica? Lo habíamos visto en la clase pasada: Sambandha, Avideya y Prayoyan. Las escrituras védicas dan información acerca de la relación eterna de la entidad viviente con Krishna, es decir, cuál es el Sambandha, la relación con Krishna. La comprensión de esta relación por parte de la entidad viviente, ¿sí? Cómo actúo dentro de esa relación, cómo soy coherente dentro de esa relación, cómo actúo en conformidad a la relación que tengo con Krishna, de ser su eterno sirviente, de ser Nitya Krishnadas, Nitya Krishnadasi. Esto se denomina Avideya. Y finalmente, Bhakti Praptyerash Sadhana. El amor puro por Dios es el objetivo último de la vida y esto recibe el nombre de Prayoyan, Prem Prayoyan. La meta última de nuestra vida es desarrollar amor puro por Dios. Sambandha, dijimos que era el yoga de las relaciones, cómo me relaciono. Entonces, a diferencia de los procesos impersonalistas en los cuales se pretende aniquilar la individualidad, aniquilar la existencia, como en el proceso del Jnana Yoga, o como en el proceso dado por Sankaracharya, o como en el proceso budista que se
busca llegar al nirvana, pues allí se busca llegar a un estado en el cual no van a haber ningún tipo de relaciones, uno se va a volver uno con la luz y no hay relaciones. Pero el proceso Vaishnava es un proceso personalista. ¿Por qué? Porque el Bhakti va a nacer de la asociación con los devotos. El nacimiento del Bhakti viene del Sadhu Sangha. Eso está explicado en el Chaitanya Charitamrita. E incluso en la etapa post-liberada, el Bhakti y la asociación con los devotos va a seguir siendo esencial, porque en el mundo espiritual tú vas a servir bajo la Anugatya o de Rupa Manjari o de Tulsi Manjari o de Kasturi Manjari o de diferentes asociados eternos de Bhagavan. No vas a servir solo ni directamente a Bhagavan. Por lo tanto, Sambandha es muy importante. Es el yoga de cómo aprender a relacionarnos apropiadamente con el entorno. Y existen diferentes tipos de relaciones. Relación consigo mismo, el swadhyaya, el autoconocimiento, el autocuidado, entender quién soy yo, cuáles son mis necesidades, cuáles son mis condicionamientos, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis conflictos humanos que no he podido resolver, cómo resolverlos de manera apropiada para que esto sume a nuestra práctica espiritual. Relación con la familia biológica, que se debe basar en el total agradecimiento, porque gracias a ellos se nos permitió nacer en esta forma de vida humana en la cual podemos comprender la verdad. En los Vedas se dice incluso que la deuda con la madre no se puede pagar ni siquiera en esta misma vida. Relación con la familia espiritual, con los hermanos, hermanas espirituales, con nuestro sangha, con nuestra comunidad. Relación con la sociedad civil. Relación con la sociedad Vaishnava, es decir, con las otras familias espirituales de otros maestros, con otros sanghas, relación con Sri Guru, con el maestro espiritual, y pues en última instancia nuestra relación eterna con Bhagavan Sri Krishna. De todo esto trata el Sambandha Gyan, de todas estas relaciones y de cómo me relaciono de manera apropiada. Porque pues no va a ser funcional, no voy a ser una persona funcional, coherente, si de repente amo a mi guru y le doy todo el respeto y maltrato a mis padres. No es coherente, no es el sadhaka de un Vaishnava. O no va a ser entonces muy funcional si yo de repente tengo mucho afecto por mi pequeño grupo espiritual, pero yo entonces tengo malas relaciones con otros Vaishnavas, critico a otros Vaishnavas, demonizo a otros Vaishnavas porque son de otro guru, son de otra línea, porque son de otra misión. Obviamente esa actitud no va a complacer al Señor Krishna y no nos va a llevar a desarrollar amor puro por Dios. El primer punto es entender que existen diferentes tipos de devotos y que yo tengo que relacionarme con cada uno de ellos de acuerdo a su adhikar, de acuerdo a su calificación. Y esto está descrito entonces en el Srimad Bhagavatam y en el Upadeshamrita. Maharaj Nimi, en el 11º canto del Srimad Bhagavatam, en el capítulo 2, se encuentra con los 9 yogendras, con Nava yogendras. Y Maharaj Nimi dice: ahora por favor cuéntenme con mayor detalle acerca de los devotos del Señor Supremo. ¿Cuáles son los síntomas naturales por los cuales puedo distinguir entre los devotos más avanzados, los de nivel intermedio y los que son neófitos? Ahí están los diferentes tipos de devotos. ¿Quién es un Uttam, un devoto puro, un devoto avanzado? Madhyam, un devoto intermedio. Kanista, un devoto neófito. ¿Cuáles son las actividades religiosas típicas de un Vaishnava y cómo habla? Específicamente, describe aquellos síntomas y características por los cuales los Vaishnavas se vuelven queridos a la Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, no solamente tener un barro en la frente, tener cantimalas, decir Haribol te va a convertir en un Vaishnava de primera categoría. Tienes que identificar cuáles son los síntomas de un Vaishnava, quién es un Vaishnava y cómo relacionarte con cada uno de estos niveles de Vaishnava. Uttam Adhikari. Sri Javir dijo: el devoto más avanzado ve dentro de todo el alma de todas las almas. Es decir, él ve en cada corazón el alma de todas las almas. Como el Señor Krishna explica en el Bhagavad Gita: un sabio, en virtud de su conocimiento verdadero, ve en igualdad de condición a un manso y erudito brahmana, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un su apache, un comedor de carne de perro. ¿Por qué? Porque él ve más allá de las formas y él ve
el alma que está dentro de cada corazón, y ve Paramatma, Dios que está en cada corazón, y respeta. Entonces la visión de un Vaisnava es muy elevada. Un Vaisnava puro, él ve a todos incluso como Vaisnavas del Señor, y él mismo no se considera ser un devoto del Señor. En consecuencia, ve todo en relación con el Señor Supremo. No ve nada independiente del Ser Supremo, y comprende que todo lo que existe está situado eternamente dentro del Señor. Esa es la visión que tiene un Uttam Adhikari. Madhyam Adhikari, un devoto intermedio de segunda clase llamado Madhyam Adhikari, ofrece su amor a la Suprema Personalidad de Dios. Es un amigo sincero de todos los devotos del Señor. Muestra misericordia a las personas ignorantes que son inocentes o libres de duplicidad, por así decirlo. Y es indiferente con los que envidian a la Suprema Personalidad de Dios, y por Upalakshana, los que envidian también a los sadhus, los que envidian a los Vaishnavas. Y finalmente, Kanista Adhikari, un devoto que fielmente se dedica a adorar la deidad en el templo, pero que no se comporta correctamente con otros devotos o con la gente en general, se llama Prakrita Bhakta, o un devoto materialista, o un devoto neófito, y se considera que está en la posición más baja. Ahora, no debo ver a esta persona como un materialista, pero simplemente debido a su asociación durante miles de vidas con la materia, y a que no tiene bhakti samskaras fuertes en su corazón, todavía es débil, y por lo tanto tiene mucha influencia de la materia en su proceso espiritual. Entonces es un devoto neófito, pero es un devoto, no debe ser visto como un materialista. ¿Sí? Alguien que diga, ¿por qué? Con el mejor de los materialistas la máxima conversación que puedes tener tal vez es dinero, mujeres, vida sexual, política, economía, o algo de altruismo, con los que son más sádvicos en la bondad. Pero con el más bajo de los devotos puedes empezar tu conversación diciendo Hare Krishna Prabhu, y por lo tanto el más bajo de todos los devotos es superior al mejor de todos los materialistas, porque en su boca se encuentra el nombre de Sri Hari como su ornamento. Ahora, ¿cuál es el consejo de Sri Rupa Goswami? ¿Cómo relacionarnos apropiadamente con cada uno de estos devotos? ¿Cuál es el sadhachala, la conducta apropiada para relacionarnos con los diferentes tipos de devotos? El mantram 5 del Upadeshamrita dice: Krishneti yasya giritan manasadriyeta. Uno debe honrar mentalmente al devoto que canta el santo nombre del Señor Krishna. Acá en este mantra nos está diciendo: yo honro solo a los devotos de mi grupo, a mis hermanos espirituales, a los que pertenecen a mi institución, no. Y ni siquiera a mi sampradaya. Acá no está diciendo respeta a los de la Gaudiya Sampradaya y respeta a los de la Sri Sampradaya, a los de la Rudra Sampradaya, no. Respeta a todos los devotos que canten el nombre del Señor, sin tener en cuenta a qué institución son, discípulos de qué gurú son, de qué sampradaya. Tienes que respetarlos. Si no los respetas, cometes aparat. No eres un Rupanuga si no los respetas. Dikshashti chet pranativicha vayantan isham. Uno debe ofrecer humildes reverencias al devoto que se ha sometido a la iniciación espiritual, Diksha, y que está ocupado en adorar a la deidad. Y finalmente, uno debe asociarse y servir fielmente al devoto puro, que es adelantado en cuanto al servicio devocional, el cual es efectuado sin desviaciones y cuyo corazón está libre de toda propensión de criticar a los demás. Esa es la mejor asociación para tu vida espiritual. Entonces, a todos los devotos que canten el santo nombre, ofreces tus reverencias. A los devotos que ya han pasado por el proceso reformatorio, Panayana Samskara, han recibido los Diksha Mantras, les ofreces postradas reverencias, y al devoto puro te rindes por completo, ofreces Astanga Tandav, postradas reverencias como una vara, y ofreces tu vida y entregas Prapadyante, entregas tu corazón a Él. ¿Por qué? Porque Él te puede dar el tesoro de la devoción, debido a que Él ejecuta servicio devocional puro sin ningún tipo de desviación, y en su corazón ya no hay ningún deseo de criticar a los demás.
En el Srimad Bhagavatam, 11º canto, capítulo 2, texto 46, se explica: un devoto intermedio de segunda clase llamado Madhyam Adhikari ofrece su amor a la Suprema Personalidad de Dios. Es un amigo sincero de todos los devotos. Muestra misericordia a las personas ignorantes que son inocentes o libres de duplicidad, y es indiferente a los que envidian a la Suprema Personalidad de Dios. En este verso, que ya lo habíamos descrito, de la conversación entre el rey Nimi y los Navayogendras, se está explicando cómo relacionarnos con los demás. Ahora, los pasos de un devoto puro no son nada fáciles de comprender. Eso está explicado en el Bhagavatam, quinto canto, en la conversación entre Yada Bharat y el rey Rahugan. ¿Por qué? Porque Yada Bharat parecía ser como un retardado mental, como una persona muy fuerte, pero sin mayor desarrollo de la conciencia, y por eso fue escogido para cargar el palanquín del rey. Y de repente él estaba cargando el palanquín y empezó a saltar para un lado y para el otro, y entonces el rey estaba en el palanquín y se golpeó la cabeza con el techo del palanquín y salió, sacó su cabeza por la ventana y dijo: hey, ni siquiera eres capaz de cargar un palanquín, qué tonto eres. Y cuando él sacó la cabeza se dio cuenta que él estaba haciendo eso porque no quería pasar por encima de los insectos y de las hormigas y acabar con sus vidas. Por lo tanto, el rey ahí recapacitó y dijo: wow, él tiene Atmagyan, conocimiento del alma, y está respetando el alma que está en ese cuerpo de hormiga, de insecto, y ahí se dio cuenta que había cometido aparato. Y después, entonces ya Bharat le empieza a explicar toda la ciencia del servicio devocional. Y allí entonces, ¿qué dice el rey Rahugan? Vaishnavera Kriya Mudra Vigyana Navuyaha. Los pasos de un Vaishnava son muy difíciles de entender. Tú no puedes entender con tu mente limitada, tu devoción limitada, tu corazón limitado, lo que hay en el gran corazón de alguien que tiene amor puro por Dios. Es Achinti, es una fuerza incomprensible. Por lo tanto, uno no puede entender a un devoto puro, ¿sí? Si no ha llegado a ese nivel de devoción tan avanzada. Y los devotos puros descienden al nivel de Madhyam para poder predicar, porque en el nivel de un devoto puro él ve a todos como Vaisnavas, entonces no tiene nada que hacer, simplemente está en éxtasis. Pero alguien que asume el papel de Sri Guru, de un preceptor espiritual, él desciende al nivel de un Madhyam. Entonces el Guru, el devoto puro, desciende al nivel de un Madhyam. Y además de eso, el devoto neófito debe subir al nivel de Madhyam. Así Bhaktivedanta Swami Prabhupada decía a sus discípulos: llegar al nivel de Uttam, del devoto puro, es muy difícil, pero por lo menos ustedes deben intentar cualificarse para ser Madhyam Adhikaris, devotos intermedios. Eso es mi instrucción. Por lo tanto, para cualificarnos, para llegar a ese nivel, tenemos que entender cómo se relaciona un Madhyam Adhikari con los demás. Entonces existen diferentes tipos de relaciones. La relación con Bhagavan Sri Krishna es de amor incondicional, Prem Bhakti. El servicio lo tienes que ejecutar con amor. Patram Pushpam Palanto Yan Yome Bhaktea Prayachati. Si tú me ofreces con amor y devoción una fruta, una flor, un vaso con agua, yo lo aceptaré. Pero si me lo ofreces sin amor, sin devoción, no lo voy a aceptar. Relación con los devotos avanzados, con Sri Guru, con los devotos mayores, con los sadhus, es de seva, de servirlos. Yo me acerco al Guru con samidhi, con una donación, con madera para el fuego del sacrificio. No me acerco al Guru solo como si fuera un Bhaktipedia para que me resuelva todas las dudas, para explotarlo, para sacar provecho de su conocimiento. No, me acerco a él con la actitud de poder servirlo. Y mis queridos devotos, si yo he podido hacer algún avance en estos años de mi práctica espiritual, es porque he tenido el sentimiento de servir a los sadhus y ellos me han regalado bendiciones para mi avance espiritual. Relación con los devotos pares, Maitri, amistad. Tienes que desarrollar amistad hacia los devotos que son pares, que están a tu lado, que tienen tus mismas luchas, que están al lado tuyo. Relación con los devotos neófitos o con las personas ignorantes que quieren dejar su ignorancia, que quieren acercarse a Dios, debe ser de kripa, de desarrollar misericordia hacia ellos. Y finalmente, en los Vedas se explica que la mejor caridad que puedes dar a una persona envidiosa de Dios es ser indiferente.
upeksha. Entonces, si alguien es ofensivo contra Bhagavan Sri Krishna, es ofensivo contra los Vaishnavas, no tiene ningún interés en la práctica, no debes predicar, lo respetas, pero tomas distancia prudencial. ¿Por qué? Porque la novena ofensa es predicar a las personas carentes de fe. Asradame, predicar a aquel que no tiene srada, predicar a aquel que no tiene respeto por el santo nombre, por los Vaishnavas, por Bhagavan Sri Krishna. Por debajo de la indiferencia, el devoto no debe cultivar ninguna enemistad, odio, resentimiento, deseos de venganza hacia ningún devoto, hacia ninguna entidad viviente, hacia los seres humanos. ¿Por qué? Porque la envidia, el odio, el rencor son la antítesis del amor puro por Dios. Entonces, lo máximo, si de repente no tienes una buena relación con un hermano, una hermana espiritual, con alguien de tu familia, con alguien de tu comunidad, es indiferencia y respeto y distancia prudencial. Pero si tú cultivas envidia, eso va a terminar convirtiéndose, como lo ven en la diapositiva, en aparat, en ofensas contra el Vaishnava, ofensas contra tu familia, ofensas contra la madre tierra, ofensas contra la sociedad, y eso pues va a impedir el desarrollo de tu conciencia de Krishna. Ahora, esto nos lleva inexorablemente a desarrollar las cualidades de un yogi. En el capítulo 6 del Bhagavad Gita, el Dhyana Yoga, se explica en el texto 8 y 9 cuáles son las cualidades de un yogi. Se dice que una persona está establecida en la comprensión del ser y se le da el nombre de yogi o místico, pues nosotros somos yogis. ¿Qué tipo de yoga practicamos? Bhakti Yoga, somos Bhakti Yogis. Entonces se le da nombre de yogi o místico cuando esta persona se encuentra plenamente satisfecha en virtud del conocimiento, jnana, y la comprensión, vijnana, que ha adquirido. Esta persona está situada en la trascendencia y es autocontrolada. Ella ve todo por igual, samadristi, ecuanimidad en su visión, ya sea guijarros, piedras u oro, ve por igual. Se dice que una persona está aún más adelantada cuando ve a todo el mundo con igualdad de ánimo, es decir, a los honestos bienquerientes, a los afectuosos benefactores, a las personas neutrales, a los mediadores, a los envidiosos, a los amigos y a los enemigos incluso. Entonces el yogi es más adelantado cuando ve a todos con igualdad de ánimo, cuando ve a todos con ecuanimidad. Ahora, hablamos de los diferentes tipos de relaciones, hablamos de la importancia de desarrollar samadristi, una visión ecuánime, e incluso ver con igualdad de ánimo a los benefactores y también a las personas que no son nuestros benefactores. En relación, entonces, a Bhagavan, entonces dijimos diferentes tipos de relaciones y vamos a empezar con nuestra relación con Bhagavan, porque Bhagavan es el ser supremo primordial. Entonces empezamos con nuestra relación con Bhagavan y a lo largo del curso vamos a ir hablando de la relación con Bhagavan, con los Vaishnavas, con el santo nombre, con la familia, con la sociedad, con el entorno, para que podamos tener un marco amplio de todas las relaciones y de cómo comportarnos dentro de estas relaciones. En relación a Bhagavan Sri Krishna, entonces hay que entender 3 puntos. ¿Quién soy yo? Entonces yo soy un practicante. ¿De qué? De Sadhana Bhakti. ¿Cuál es el nombre de ese practicante? Sadhaka. El que practica Sadhana Bhakti, ¿sí? Es el Sadhaka. ¿Cuál es la práctica? Sadhana Bhakti. Y ya lo explicamos. Entonces, los 9 procesos del servicio devocional explicados por Prahlad Maharaj en el 7º canto del Srimad Bhagavatam, Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padanam, Sevanam, etc. Estos procesos se fundamentan principalmente en escuchar del Ser Supremo, glorificar su forma, sus cualidades, sus atributos, y además de esto, recordar permanentemente los pasatiempos, las actividades, el santo nombre de Dios. Y finalmente, entonces, ¿cuál es sadhya? ¿Cuál es la meta de la práctica? O Prem Prayoyan, explicamos en la clase pasada, la meta de la práctica es desarrollar el amor puro por Dios. Entonces, esto tiene que quedar claro,
Porque si esto no está claro, podemos practicar cualquier cosa pensando que es bhakti o que somos sadhakas o que vamos a llegar a cualquier meta y realmente no vamos a tener clara la ruta. Tenemos que tener claro el punto de partida, el punto de llegada y cómo poder llegar gradualmente hacia esta meta. Ahora, en el Chaitanya Charitamrita, en el Madhya Lila, capítulo 22, texto 128, se explica, ¿sí?, que hay 5 prácticas esenciales. Entonces, en el Hari Bhakti Vilas hay ilimitadas N prácticas espirituales, porque el servicio devocional es ilimitado. Krishna se expande en ilimitadas formas para que cada devoto, de acuerdo a su bhava, a su sentimiento, lo pueda adorar. Pero después Prahlad Maharaj resume 9 prácticas del servicio devocional, Navalakshan Bhakti, en el Srimad Bhagavatam, séptimo canto, allí las podemos encontrar. Pero después de esto, en el Chaitanya Charitamrita se sintetizan esas 9 prácticas en 5 principales. Sadhu Sangha, asociarse con sadhus, con Vaishnavas; Nama Kirtan, cantar el santo nombre; Bhagavata Sravan, escuchar el Srimad Bhagavatam; Mathura Vasa, residir en Vrindavan, Mathura, Jagannath Puri, Mayapur Dham; y Sri Murtira Sradaya Sevana, servir a la deidad con Sraddha, con fe, con devoción. De estos elementos del servicio devocional, de todos los que ha escrito Prahlad Maharaj y Hari Bhakti Vilas, estos 5 son los mejores. Ahí están incluidos todos los demás. Incluso una mínima práctica de estos 5 principios hace que en nuestro corazón pueda nacer el amor puro por Dios, el bhava, el sentimiento puro por Dios. Ahora, ¿cómo nosotros entonces debemos entender qué practicar, con qué intensidad, cómo lo debo hacer? Porque en el Hari Bhakti Vilas se explica, no debes cantar mucho el santo nombre, ¿sí?, en relación a cantar en el rosario de meditación, ¿sí?, en nuestra mala, en nuestro rosario de meditación. Entonces, no debes cantar en exceso, pero tampoco debes cantar muy poco. Pero no está diciendo un número. El Hari Bhakti Vilas no dice, tienes que cantar un lag y si no cantas un lag nunca vas a alcanzar amor por Dios. No. Y si ustedes se dan cuenta, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, cuando llegó a Occidente, él dijo, canten un lag, canten 64 rondas, y los discípulos dijeron, con todo el servicio que tenemos para expandir esta misión, para dar a conocer al mundo de la conciencia de Krishna, no lo vamos a poder hacer. Él dijo, bueno, canten 32 rondas. Medio lag, dijo, no lo vamos a poder hacer. Bueno, canten 16 y de ahí no me bajo más. 16 rondas, que es un estándar mínimo que ha establecido hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que podríamos decir ha sido la persona más exitosa en entregar conciencia de Krishna en Occidente. Entonces, muchos devotos en Occidente tenemos el estándar de cantar 16 rondas. Pero para algunos eso va a ser incluso mucho, para otros va a ser muy poco. ¿Cuántos artis, cuántas adoraciones puedo hacer si soy un grihasta a la deidad en un templo? ¿Cuál es el estándar de una deidad? ¿Cuántas horas de Harikatha debo escuchar al día? Y pues son preguntas que tenemos todos respecto a cómo conducirnos apropiadamente para hacer un avance en la vida espiritual y para no saturarnos, pero tampoco para quedarnos por debajo de nuestro adhikar y ser mediocres en nuestra práctica. Entonces, ¿cuál es nuestro estándar? ¿Qué debemos practicar? ¿Qué significa estándar? Es un criterio o un valor medido a través de el cual se puede establecer un juicio, una decisión. Entonces, acá tenemos un termómetro, es un estándar para determinar quién tiene una temperatura muy baja, quién tiene una temperatura promedio y quién tiene fiebre. Entonces, el termómetro lo podemos determinar de la siguiente manera. Cuando la fiebre de sábado en la noche, cuando la fiebre por disfrutar los objetos materiales, cuando la fiebre, la lujuria incrementa, eso quiere decir que estoy débil en mi estándar de sadhana. Cuando tengo un sadhana fuerte, entonces, y lo estoy haciendo apropiadamente, la fiebre de disfrutar de los objetos, de los sentidos, la fiebre de la lujuria, la fiebre de la ira está disminuyendo y empiezo a ser una persona saludable. Ahora, ¿de qué depende nuestro estándar?
Y con esto terminamos la clase de hoy y pues vamos a seguir ahondando en la tercera sesión de este seminario de Sadachar. Depende de la instrucción de nuestro maestro espiritual, por eso es necesario un gurú vivo, por eso es necesario un preceptor espiritual, ¿sí? En mi caso, es algo pues que uno no comparte normalmente cuál es su vayan porque eso debe ser secreto, pero doy el ejemplo esperando que les pueda servir a los demás. Cuando yo tomé iniciación de mi Guru Pada Padma Srila Gopananda Maharaj en Brindavan en el 2019, yo le dije, Gurudeva, después de que él me dio los mantras, el Mahamantra, los Diksha mantras, le dije, Gurudeva, ¿cuántas rondas debo cantar al día? Y él me dijo, debes cantar 1 lakh, es decir, 64 rondas. Y yo ahí entonces le dije, Gurudeva, yo normalmente canto 16 rondas al día, pero yo la verdad, yo no creo que alcance a cantar 1 lakh al día por mis ocupaciones que tengo en mi casa, mi empleo, un hombre de familia, las ocupaciones con la comunidad. Entonces él me dijo, bueno, está bien, entonces por ahora canta 25 rondas al día. Entonces ustedes se dan cuenta que tener una instrucción es importante, pero también entender si la puedo seguir, si no, y pues poder sinceramente decir al gurú, porque yo hubiese podido decir, claro, Gurudeva, ya de lo que usted diga, soy un alma rendida a usted, voy a cantar 1 lakh al día, y después no lo puedo mantener y se empieza a volver, es una carga y siento que estoy rompiendo principios y que no estoy complaciendo a mi gurú, y al final, en cambio de meditar de forma apropiada cuando canto el santo nombre, desarrollando un sentimiento de amor por Dios, se me vuelve una neurosis cantar las rondas. Y eso no tiene ningún sentido. Por otra parte, entonces está nuestra capacidad personal, nuestra sinceridad. ¿Sí? Si lo que yo le digo al gurú es sincero o simplemente es porque tengo otra agenda y quiero dedicar mi tiempo para otras cosas que no son la práctica del sadhana bhakti y que son desfavorables para el cultivo de la devoción. ¿Por qué? Porque siendo sinceros, muchas personas pierden 1 hora al día en las redes y fácilmente en 1 hora podrían cantar 8 rondas, 10 rondas. Y después dicen es que no me queda el tiempo para cantar las rondas. Pero ¿cuánto tiempo utilizaron en Facebook, en TikTok, en Instagram? Utilizaron 1 hora, 1 hora y media y no fueron capaces de cantar sus rondas. Por lo tanto, ahí podemos ver kutinati, duplicidad, falta de sinceridad. Entonces tiene que ser importante nuestra sinceridad, nuestra capacidad personal y además de esto también el medio ambiente. Srila Bhaktivinoda Vino Goswami Maharaj me explicó este año cuando estuve de gira por Colombia, cuando uno está en su templo, en su lugar de residencia, uno sigue la instrucción al 100% o su práctica personal. Cuando uno viaja, uno sigue al 50%. Cuando uno está de visita en algún lugar y está residiendo en algún lugar. Y cuando uno está viajando todo el tiempo, uno puede seguir al 25%. Obviamente no estamos hablando de no seguir los 4 principios regulativos, no, estamos hablando de la práctica. Y pues digámoslo, cuando nosotros tenemos festivales, estamos sirviendo los sadhus, hay muchos devotos, tenemos que atender muchas cosas, es muy difícil cantar las rondas, nuestro estándar, es muy difícil levantarnos muy temprano, hacer nuestros deberes matutinos, porque si tú te acuestas a medianoche, a la 1 de la mañana atendiendo personas, atendiendo devotos, haciendo compras, pues es muy difícil levantarte a las 4 o 5 de la mañana a meditar. Por lo tanto, uno también tiene que ser flexible de acuerdo a la condición, pero no se le puede volver a uno la vida un estado de emergencia. Entonces, en el estado de emergencia las cosas cambian, pero normalmente uno tiene que tener un orden y una disciplina para poder avanzar en la práctica espiritual. Om Gyanati Mirandasya Gyanangyana Shalakaya Chatsuru Militanya Natasmai Sri Gurave Namaha.